Imagina por un momento que estás parado en la costa del Mar Rojo hace aproximadamente 70.000 años. El sol está bajando en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejan en las aguas tranquilas. A tu alrededor, un pequeño grupo de personas, quizás no más de 100 o 200 individuos, están tomando una decisión que cambiará el curso de la historia humana para siempre. No lo saben todavía, pero estos hombres, mujeres y niños están a punto de convertirse en los ancestros de prácticamente todos los seres humanos que viven fuera de África hoy en día. Están mirando hacia el otro lado del estrecho, hacia una tierra desconocida, hacia territorios que ningún ser humano moderno ha pisado antes. El miedo debe haber sido palpable, mezclado con una curiosidad insaciable y quizás la necesidad desesperada impulsada por el cambio climático y la escasez de recursos. En este momento, este cruce aparentemente insignificante de un pequeño cuerpo de agua representa uno de los capítulos más extraordinarios en la historia de nuestra especie. Porque lo que sucedió después de ese cruce no fue simplemente una migración más. Fue el comienzo de una odisea épica que llevaría a nuestra especie a colonizar prácticamente cada rincón habitable del planeta Tierra. Desde las tundras heladas del Ártico hasta las selvas tropicales de América del Sur, desde las islas remotas del Pacífico hasta las estepas interminables de Asia Central. Pero para entender realmente esta historia, tenemos que retroceder aún más en el tiempo. Hace aproximadamente 200.000 años, en algún lugar del este de África, probablemente en lo que hoy conocemos como Etiopía o Kenia, aparecieron los primeros individuos de nuestra especie, el Homo sapiens. Ahora bien, déjame ser claro en algo desde el principio, no hubo un momento mágico en el que de repente aparecieron humanos completamente modernos. La evolución no funciona así. Fue un proceso gradual, una serie de cambios acumulativos que eventualmente resultaron en personas que, si las vieras caminando por la calle hoy, no te parecerían particularmente diferentes a cualquier persona moderna. Tenían la misma capacidad cerebral que nosotros, las mismas habilidades cognitivas fundamentales, la misma capacidad para el lenguaje complejo, el pensamiento simbólico y la planificación a largo plazo. Durante más de 100.000 años, estos primeros humanos modernos permanecieron principalmente en África. No estaban simplemente sobreviviendo, estaban prosperando, desarrollando culturas complejas, creando herramientas sofisticadas, probablemente desarrollando sistemas de creencias y expresándose a través del arte. Los hallazgos arqueológicos de este período en lugares como la Cueva de Blombos en Sudáfrica nos muestran cuentas de conchas perforadas, ocre procesado para crear pigmentos, y patrones geométricos grabados en pedazos de ocre, evidencia clara de pensamiento simbólico y comportamiento cultural complejo. Pero entonces algo cambió. Hace aproximadamente entre 90.000 y 70.000 años, el clima de la Tierra entró en un período de fluctuación dramática. África, particularmente el este de África, donde vivían muchos de estos humanos modernos tempranos, experimentó sequías severas y prolongadas. Los lagos se secaron, la vegetación se marchitó y los animales que estos humanos cazaban migraron o disminuyeron en número. Las condiciones se volvieron cada vez más difíciles, algunas poblaciones probablemente perecieron, otras se movieron buscando territorios más hospitalarios. Y fue durante este periodo de estrés ambiental extremo que algunos grupos decidieron hacer algo sin precedentes, salir de África completamente. Ahora bien, aquí hay algo fascinante que necesito aclarar. Esta no fue la primera vez que especies humanas salieron de África. El Homo erectus había salido de África hace más de 1.800.000 años, colonizando grandes partes de Asia. Los neandertales, que probablemente evolucionaron de poblaciones de Homo heidelbergensis que habían salido de África, habían estado viviendo en Europa y partes de Asia durante cientos de miles de años. Los denisovanos, esos misteriosos primos antiguos nuestros que conocemos principalmente a través de su ADN, también estaban establecidos en Asia. Entonces, cuando los humanos modernos comenzaron a salir de África hace aproximadamente 70.000 años, no estaban entrando en un mundo vacío. Estaban entrando en un mundo ya habitado por otras especies humanas. Las rutas exactas que tomaron estos primeros viajeros han sido tema de intenso debate entre arqueólogos y genetistas durante décadas. La evidencia más fuerte sugiere que la ruta principal fue a través del estrecho de Bab el-Mandeb,
el estrecho que separa el Cuerno de África de la península arábiga. Durante los períodos glaciales, cuando grandes cantidades de agua estaban atrapadas en los casquetes de hielo polares, el nivel del mar era significativamente más bajo que hoy, a veces hasta 120 metros más bajo. Esto significaba que el estrecho de Bab el-Mandeb, que hoy tiene aproximadamente 29 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, habría sido mucho más estrecho, quizás solo 12 o 13 kilómetros. Aún así era agua. Estos humanos necesitaban alguna forma de cruzarla. No tenemos evidencia arqueológica directa de botes o balsas de este período, lo cual tiene sentido porque habrían sido hechos de materiales orgánicos que se descomponen rápidamente. Pero el hecho mismo de que lograron cruzar nos dice que deben haber tenido alguna forma de tecnología marítima, por primitiva que fuera. Una vez en Arabia, estos pioneros encontraron un paisaje muy diferente al que vemos hoy. La península arábiga no era el desierto árido que conocemos ahora. Durante ciertos periodos de hace 70.000 a 55.000 años, Arabia experimentó lo que los científicos llaman períodos húmedos. Había lagos, ríos, vegetación abundante. Era un lugar donde los humanos podían no solo sobrevivir sino prosperar. Los sitios arqueológicos en Arabia, particularmente en lugares como Jebel Faya en los Emiratos Árabes Unidos, han revelado herramientas de piedra que datan de hace aproximadamente 120.000 años. Aunque hay debate sobre si éstas pertenecen a una migración anterior fallida o a una población que quedó aislada. Pero la evidencia más sólida de presencia humana, moderna exitosa, en Arabia data de hace aproximadamente 85.000 a 75.000 años. Estos humanos no se quedaron quietos en Arabia. Continuaron moviéndose, siguiendo las costas, siguiendo las fuentes de agua, siguiendo las manadas de animales. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. Dentro de apenas unos pocos miles de años después de salir de África, los humanos modernos habían llegado al sur de Asia. Tenemos evidencia de presencia humana en el subcontinente indio hace aproximadamente 74.000 años. Pero aquí viene algo que cambió todo. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba en lo que hoy es Sumatra entró en erupción. Esta no fue una erupción volcánica ordinaria. Fue una de las erupciones más grandes de los últimos 2 millones de años. Lanzó aproximadamente 2.800 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera. Para poner esto en perspectiva, eso es aproximadamente 100 veces más material que la erupción del monte Pinatubo en 1991, que fue una de las erupciones más grandes del siglo XX. La erupción de Toba habría tenido efectos catastróficos en el clima global. Las temperaturas habrían caído drásticamente. La luz solar habría sido bloqueada por las cenizas volcánicas en la atmósfera. Las plantas habrían muerto, los animales habrían muerto, y los humanos, tanto los que acababan de salir de África como los que todavía estaban en África, habrían enfrentado condiciones de supervivencia extremadamente difíciles. Algunos científicos creen que esta erupción causó un cuello de botella poblacional, un evento en el que la población humana mundial se redujo drásticamente, quizás a tan solo unos pocos miles de individuos reproductores. La evidencia genética apoya esta idea hasta cierto punto. Cuando los genetistas miran nuestro ADN hoy, ven señales de que la diversidad genética humana pasó por un cuello de botella hace aproximadamente 70.000 años. Pero eso no es todo. Lo verdaderamente fascinante es que, a pesar de este evento catastrófico, los humanos no solo sobrevivieron, sino que continuaron expandiéndose. Y lo hicieron con una velocidad y un alcance que es simplemente asombroso cuando lo consideras realmente. Hace aproximadamente 65.000 años, los humanos habían llegado a Australia. Sí, escuchaste bien, Australia. Para llegar allí desde el continente asiático, tuvieron que cruzar cuerpos de agua significativos. Incluso cuando el nivel del mar era más bajo durante las edades de hielo, nunca hubo un puente terrestre completo hacia Australia. Los humanos tuvieron que hacer múltiples cruces de agua, algunos de los cuales habrían sido de al menos 70 kilómetros de mar abierto. Esto requiere tecnología marítima, planificación, coordinación grupal. Es una hazaña impresionante de ingenio humano, pero esto era solo el comienzo. Mientras algunos grupos se dirigían hacia Australia, otros se movían hacia el norte, hacia lo que hoy es China y el este de Asia. Hace aproximadamente 50.000 a 40.000 años, los humanos habían llegado a Europa, donde se encontraron cara a cara con los neandertales que habían vivido allí durante más de 200.000 años. Este encuentro entre humanos modernos y neandertales es uno de los episodios más fascinantes en nuestra historia evolutiva.
Durante mucho tiempo, se pensó que los humanos modernos simplemente reemplazaron a los neandertales, tal vez superándolos en competencia por recursos. Pero ahora sabemos, gracias al análisis de ADN antiguo, que la historia es mucho más compleja e íntima. Los humanos modernos y los neandertales no solo coexistieron, sino que se entrecruzaron, tuvieron hijos juntos. Y si eres de ascendencia europea o asiática, llevas aproximadamente entre 1 y 2% de ADN neandertal en tu genoma hoy. Eso significa que los neandertales no se extinguieron completamente, parte de ellos vive en nosotros, lo mismo es cierto para los denisovanos. Los humanos modernos también se entrecruzaron con los denisovanos en Asia, y las personas de ascendencia melanesia y aborigen australiana llevan porcentajes significativos de ADN denisovano, a veces hasta 5% o más. Ahora, mientras todo esto estaba sucediendo en Europa, Asia y Australia, otro grupo de humanos estaba realizando quizás el viaje más audaz de todos. Hace aproximadamente 30.000 a 25.000 años, durante el último máximo glacial, cuando los niveles del mar eran extremadamente bajos, existía un puente terrestre entre Siberia y Alaska. Los científicos lo llaman Beringia y era una extensión masiva de tierra que conectaba Asia con América del Norte. Este no era simplemente un estrecho corredor de hielo. Era una región extensa con su propia ecología, hogar de mamuts lanudos, bisontes esteparios, caballos antiguos y muchas otras especies de la megafauna del Pleistoceno. Y fue a través de este puente terrestre que los humanos hicieron su entrada al Nuevo Mundo. Los primeros americanos, como se les llama, probablemente eran grupos pequeños de cazadores-recolectores que seguían las manadas de animales a través de Beringia. No sabían que estaban descubriendo un nuevo continente. Simplemente estaban siguiendo las fuentes de alimento, como lo habían hecho sus ancestros durante decenas de miles de años. La fecha exacta de cuando los humanos llegaron por primera vez a las Américas ha sido uno de los temas más debatidos y controvertidos en la arqueología. Durante décadas, el modelo dominante era lo que se conocía como el modelo Clovis-First, que proponía que los primeros americanos llegaron hace aproximadamente 13.000 años y eran los creadores de las distintivas puntas de proyectil Clovis encontradas en sitios por toda América del Norte. Pero en las últimas décadas, ese modelo ha sido completamente revolucionado. Ahora tenemos evidencia sólida de presencia humana en las Américas mucho antes de 13.000 años. Sitios como Monte Verde en Chile han producido evidencia confiable de ocupación humana que data de hace aproximadamente 14.500 años. Otros sitios sugieren fechas aún más tempranas, aunque estas son más controvertidas. La evidencia genética también apunta a una llegada más temprana, sugiriendo que los humanos estaban en las Américas hace al menos 15.000 a 16.000 años y posiblemente más temprano. Lo que es particularmente fascinante es que una vez que los humanos entraron a las Américas, se extendieron por los dos continentes con una velocidad asombrosa. En solo unos pocos miles de años, los humanos habían llegado hasta la punta más al sur de América del Sur, a Tierra del Fuego, a más de 17.000 kilómetros de Beringia. Piensa en eso por un momento. Desde las primeras poblaciones que salieron de África hace aproximadamente 70.000 años, hasta los primeros humanos que llegaron a la punta de América del Sur hace aproximadamente 13.000 años, nuestra especie había colonizado exitosamente casi todos los continentes del mundo, excepto la Antártida. Habíamos viajado desde las sabanas africanas hasta las tundras árticas, desde los desiertos de Arabia hasta las selvas tropicales de la Amazonía, desde las islas del sudeste asiático hasta las grandes llanuras de América del Norte. Y lo hicimos con nada más que herramientas de piedra, fuego y nuestras mentes extraordinariamente adaptables. No teníamos animales domesticados para ayudarnos en estos viajes, a excepción del perro, que fue domesticado hace aproximadamente 15.000 años. No teníamos agricultura todavía. Éramos cazadores-recolectores, dependiendo completamente de nuestra capacidad para leer el paisaje, entender el comportamiento animal, identificar plantas comestibles, encontrar agua, hacer fuego y construir refugios. Y sin embargo, tuvimos éxito de una manera que ninguna otra especie de gran mamífero jamás había logrado. Esta capacidad de adaptación es, en mi opinión, la característica definitoria de nuestra especie. Los humanos modernos que salieron de África hace 70.000 años estaban adaptados a las condiciones africanas, a los climas cálidos, a la sabana y la selva. Pero en el transcurso de decenas de miles de años, sus descendientes aprendieron a sobrevivir en prácticamente todos los ambientes que la Tierra podía ofrecer. Ahora necesito hacer una pausa aquí y abordar algo importante.
Cuando hablamos de esta expansión humana por todo el mundo, es fácil imaginarlo como una marcha constante y decidida, como si nuestros ancestros tuvieran un mapa y un plan maestro. Pero la realidad fue mucho más caótica y contingente. Estas migraciones no fueron lineales. Los grupos humanos se movían, se establecían en un lugar durante generaciones o incluso milenios, luego algunos se movían nuevamente mientras otros se quedaban. Había callejones sin salida, poblaciones que se extinguieron, grupos que quedaron aislados. El movimiento fue impulsado por muchos factores. Cambios climáticos que hicieron que ciertas áreas fueran inhóspitas, presión poblacional que creó competencia por recursos, el simple impulso humano de explorar y ver lo que hay más allá del próximo horizonte, conflictos con otros grupos, el seguimiento de manadas de animales migratorios. Y no todos tuvieron éxito. Sabemos por evidencia genética que hubo poblaciones enteras que desaparecieron sin dejar descendientes modernos. La población humana global durante la mayor parte de este período era increíblemente pequeña comparada con hoy. Hace 50.000 años, probablemente había menos de 1 millón de humanos en todo el planeta. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos que la población de muchas ciudades modernas individuales. Las herramientas que estos viajeros llevaban consigo también evolucionaron y se adaptaron. Cuando los humanos salieron de África, llevaban consigo un conjunto de herramientas conocido como tecnología del Paleolítico Medio, que incluía herramientas de piedra relativamente simples hechas con la técnica Levallois, un método sofisticado de preparar núcleos de piedra para crear lascas predeterminadas. Pero a medida que se extendieron por el mundo y se enfrentaron a nuevos desafíos ambientales, desarrollaron nuevas tecnologías. La tecnología del Paleolítico Superior, que apareció hace aproximadamente 50.000 a 40.000 años, representó un salto significativo en sofisticación. Vimos la aparición de herramientas de hoja, que son más eficientes en el uso de la materia prima de piedra. Vimos el desarrollo de herramientas especializadas para diferentes propósitos. Buriles para grabar, raspadores para preparar pieles, punzones para perforar. Vimos las primeras agujas de hueso con ojos, lo que indica la capacidad de hacer ropa cosida, crucial para sobrevivir en climas fríos. Vimos lanzadores de lanzas, que aumentaban significativamente el alcance y la fuerza de las armas de caza. Y finalmente, hace aproximadamente 20.000 a 15.000 años, vimos la invención del arco y la flecha, una tecnología revolucionaria que transformó la caza humana. Pero la tecnología era solo una parte de la historia. Lo que realmente hizo posible esta expansión global fue la cultura humana, nuestra capacidad única para el aprendizaje social, el lenguaje complejo y la transmisión acumulativa de conocimiento. Cada generación podía aprender de la anterior, construir sobre ese conocimiento y pasarlo a la siguiente generación. Este proceso de acumulación cultural significaba que las sociedades humanas podían volverse cada vez más sofisticadas con el tiempo sin ningún cambio en nuestra biología subyacente. Un niño nacido hace 50.000 años tendría exactamente la misma capacidad cognitiva que un niño nacido hoy. La diferencia está en lo que cada uno aprende de su cultura. El lenguaje fue absolutamente crucial en este proceso. Con el lenguaje, los humanos podían compartir información detallada sobre el entorno, coordinar acciones grupales complejas, transmitir conocimiento acumulado y, lo más importante, enseñar habilidades y conceptos abstractos. Podían advertir a otros sobre peligros que nunca habían encontrado personalmente. Podían describir lugares a los que nunca habían ido. Podían planificar para el futuro y aprender del pasado. Este es el verdadero superpoder de nuestra especie. Y con el lenguaje vino algo más, el pensamiento simbólico y el comportamiento cultural complejo. Esto es lo que nos distingue de manera más fundamental de otros animales, incluidas otras especies humanas extintas. Los humanos modernos no solo sobrevivieron en sus entornos, les dieron significado. Crearon arte, música, rituales, sistemas de creencias. Las primeras pinturas rupestres conocidas, como las de la cueva de Chauvet en Francia, datan de hace aproximadamente 36.000 años y muestran una sofisticación artística sorprendente. Las figurillas de Venus, pequeñas estatuas de figuras femeninas encontradas en sitios por toda Europa, datan de hace aproximadamente 30.000 a 25.000 años. En Indonesia, las pinturas rupestres en las cuevas de Sulawesi tienen al menos 40 y 3.900 años. Estos no son simples garabatos. Son obras de arte complejas y deliberadas que demuestran planificación, habilidad técnica y una comprensión sofisticada de la representación visual. Y lo que es más importante, sugieren que estos humanos tenían vida interior rica, que pensaban en términos abstractos y simbólicos, que tenían creencias y narrativas sobre el mundo que los rodeaba.
Ahora, déjame llevarte a través de algunas de las adaptaciones específicas que los humanos desarrollaron a medida que se extendieron a diferentes partes del mundo, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante en sus detalles. Cuando los humanos llegaron por primera vez a las regiones más al norte de Europa y Asia, enfrentaron desafíos que nunca habían encontrado en África. El frío extremo del último máximo glacial, que alcanzó su punto máximo hace aproximadamente 26.500 a 19.000 años, habría sido mortal sin adaptaciones culturales específicas. Los humanos tuvieron que aprender a hacer ropa protectora de múltiples capas usando pieles de animales. Necesitaban saber cómo construir refugios que pudieran retener el calor, a veces excavando parcialmente en el suelo y usando huesos de mamut como marco estructural cubierto con pieles. Necesitaban mantener fuegos ardiendo constantemente, lo que requería conocimientos sofisticados sobre qué materiales ardían mejor y cómo almacenarlos en condiciones húmedas o nevadas. Necesitaban desarrollar estrategias de almacenamiento de alimentos porque, en el invierno ártico, la caza fresca era escasa o imposible. Podían usar el clima frío a su favor, congelando carne para preservarla durante meses. En las regiones tropicales, por otro lado, los desafíos eran completamente diferentes. No había preocupación por congelarse, pero sí por sobrecalentarse y deshidratarse. Los humanos tenían que lidiar con una mayor carga de enfermedades, particularmente parásitos y enfermedades tropicales. Necesitaban conocimiento detallado sobre qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas en entornos donde la diversidad de especies de plantas era abrumadora. En las selvas tropicales, la caza de grandes animales era menos productiva, por lo que las dietas tendían a incluir más plantas, insectos y animales más pequeños. Las estrategias de caza eran diferentes, a menudo enfocándose en trampas y venenos en lugar de confrontación directa. Y en ambientes isleños, particularmente en el sudeste asiático y el Pacífico, los humanos tuvieron que volverse extraordinariamente hábiles en la navegación marítima. Las personas que eventualmente colonizaron las islas del Pacífico, hace aproximadamente 3.500 a 1.000 años, fueron algunos de los navegantes más extraordinarios en la historia humana. Usando canoas de balancín y navegando por las estrellas, las corrientes oceánicas, los patrones de vuelo de las aves y otros signos naturales, pudieron cruzar miles de kilómetros de océano abierto para encontrar y colonizar islas pequeñas y remotas desde Hawái hasta la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda. Estas adaptaciones culturales también tenían componentes biológicos menores. A lo largo de muchas generaciones viviendo en diferentes entornos, las poblaciones humanas desarrollaron ligeras adaptaciones físicas a sus entornos locales. Las personas que vivían en latitudes altas, donde la luz solar era menos intensa, desarrollaron piel más clara para maximizar la producción de vitamina D. Las personas en latitudes bajas mantenían piel más oscura para protegerse contra el daño por radiación UV. Las poblaciones en altitudes elevadas desarrollaron adaptaciones para lidiar con niveles más bajos de oxígeno. Los tibetanos, por ejemplo, tienen una variante genética que ayuda a sus cuerpos a funcionar eficientemente en la delgada atmósfera de la meseta tibetana. Algunas poblaciones desarrollaron la persistencia de la lactasa, la capacidad de digerir lactosa en la edad adulta, en regiones donde la domesticación de ganado lechero se volvió importante. Los pueblos marinos, como los Bajau de Indonesia, desarrollaron vasos más grandes, lo que les ayuda a retener oxígeno durante el buceo profundo. Pero es crucial entender que estas son adaptaciones menores, superficiales. Fundamentalmente, todos los humanos que viven hoy siguen siendo la misma especie, capaces de reproducirse entre sí, compartiendo más del 99.9% de nuestro ADN. La pregunta que me fascina, y que creo que debería fascinar a cualquiera que piense en esta historia, es simplemente, ¿por qué? ¿Por qué los humanos modernos tuvieron tanto éxito en extenderse por todo el mundo cuando otras especies humanas no lo hicieron? Los neandertales habían vivido en Europa durante más de 200.000 años antes de que llegaran los humanos modernos, pero nunca se expandieron más allá de Europa y partes del oeste de Asia. El Homo erectus se extendió por gran parte de África y Asia, pero su expansión tomó más de 1 millón de años y finalmente se estancaron. El Homo floresiensis quedó aislado en la isla de Flores en Indonesia y nunca se expandió más allá. ¿Qué tenían los humanos modernos que estas otras especies no tenían? No era el tamaño del cerebro. Los neandertales tenían cerebros que eran iguales o incluso ligeramente más grandes que los nuestros. No era simplemente inteligencia bruta.
Los neandertales claramente eran inteligentes, capaces de hacer herramientas sofisticadas, controlar el fuego, probablemente tenían lenguaje de alguna forma, cuidaban de sus enfermos y heridos, enterraban a sus muertos. Y sin embargo, no lograron lo que los humanos modernos lograron. La respuesta, creo, tiene que ver con una combinación de factores que se unieron en nuestra especie de una manera única. Primero está la demografía. Los humanos modernos parecen haber vivido en grupos más grandes y haber mantenido redes sociales más extensas que los neandertales. Esto es importante porque grupos más grandes significan más cerebros trabajando en problemas, más innovación y más capacidad para mantener y transmitir conocimiento cultural complejo. Cuando hay más personas, hay más probabilidad de que alguien invente una nueva herramienta o técnica, y más personas para aprender y difundir esa innovación. Segundo, hay algo sobre nuestra cognición social que parece ser única. Los humanos modernos son extraordinariamente buenos en cooperar con extraños, en crear instituciones sociales complejas, en dividir el trabajo, en construir sobre las ideas de otros. Tenemos una capacidad casi única para el aprendizaje imitativo de alta fidelidad, donde podemos observar exactamente cómo alguien más hace algo y replicarlo con precisión. Esta capacidad de copia de alta fidelidad es esencial para la transmisión cultural acumulativa. Tercero, está nuestra flexibilidad conductual. Los humanos modernos parecen ser más capaces que otras especies humanas de adaptar su comportamiento a nuevas circunstancias, de innovar cuando se enfrentan a desafíos novedosos, de pensar de manera abstracta sobre problemas y soluciones. Y luego está el lenguaje. Aunque otras especies humanas probablemente tenían alguna forma de lenguaje, hay razones para pensar que el lenguaje humano moderno es singularmente poderoso en su complejidad y recursividad. Nuestro lenguaje nos permite comunicar no solo sobre el aquí y ahora, sino sobre el pasado, el futuro, lugares lejanos, situaciones hipotéticas, conceptos abstractos. Podemos contar historias, y las historias son extraordinariamente poderosas para transmitir conocimiento cultural complejo. Una historia sobre un cazador que murió al comer cierta baya transmite no solo la información de que esa baya es venenosa, sino también información emocional que hace que la lección sea memorable. La combinación de todos estos factores, demografía más grande, cognición social sofisticada, flexibilidad conductual y lenguaje complejo, creó un bucle de retroalimentación positiva. Más gente significaba más innovación significaba mejor capacidad de supervivir y expandirse, mejor supervivencia significaba más gente, y así sucesivamente. Este bucle de retroalimentación cultural es lo que impulsó la expansión humana por todo el mundo y finalmente nos llevó a dominar el planeta de una manera que ninguna otra especie jamás había logrado. Pero esta dominación tuvo un costo y este es un aspecto de la historia que a menudo se pasa por alto. A medida que los humanos se extendían por el mundo, dejaban extinción en su camino. La megafauna del Pleistoceno, esos animales gigantes que habían dominado los ecosistemas durante millones de años, comenzaron a desaparecer. En Australia, dentro de unos pocos miles de años de la llegada humana, se habían extinguido los wombats gigantes, los canguros de 2 metros de altura, los leones marsupiales, las aves no voladoras gigantes llamadas geñornis. En América del Norte y del Sur, en un periodo relativamente corto alrededor del final del Pleistoceno hace aproximadamente 13.000 a 11.000 años, se extinguieron los mamuts, los mastodontes, los perezosos terrestres gigantes, los gliftodontes, los caballos nativos americanos, los camellos, los leones americanos, los tigres dientes de sable. En Europa y Asia del Norte, los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos y muchas otras especies de megafauna desaparecieron. Ahora, hay debate sobre cuánto de esto fue causado directamente por la caza humana versus el cambio climático que ocurrió al final de la última edad de hielo. Probablemente fue una combinación de ambos factores, pero la correlación temporal entre la llegada humana y la extinción de megafauna en diferentes regiones es difícil de ignorar. Los humanos no solo cazaban estos animales, estaban cambiando fundamentalmente los ecosistemas. El uso humano del fuego, en particular, tuvo efectos profundos. Los humanos usaban fuegos intencionales para aclarar vegetación, lo que facilitaba la caza y también promovía el crecimiento de ciertas plantas que preferían. Esto alteró dramáticamente los paisajes en muchas regiones. Australia, por ejemplo, se volvió más árida y propensa a incendios en parte debido a las prácticas de quema indígena. Entonces, incluso antes de la revolución agrícola, incluso antes del desarrollo de la civilización, los humanos ya estaban actuando como una fuerza ecológica importante en el planeta. Esta es una realización que creo que es importante mantener en mente.
A menudo pensamos en el impacto humano en el medio ambiente como algo que comenzó con la industrialización o tal vez con la agricultura. Pero la verdad es que los humanos han estado cambiando el planeta durante decenas de miles de años. Sin embargo, aquí está la cosa que me parece más notable sobre esta migración épica fuera de África, lo increíblemente reciente que fue. 70.000 años puede parecer mucho tiempo, pero en términos evolutivos y geológicos es un parpadeo. Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año, con la formación de la Tierra el 1 de enero, la vida multicelular no aparece hasta mediados de noviembre. Los dinosaurios surgen a mediados de diciembre y toda la existencia del Homo sapiens, desde nuestro origen hace 200.000 años hasta hoy, cabe en las últimas 24 horas del 31 de diciembre. Y esta migración global de la que estamos hablando, este viaje épico desde África hasta los confines de la Tierra, ocurriría en las últimas 4 horas de ese año comprimido. Somos una especie extraordinariamente joven, y sin embargo, hemos logrado más en términos de transformación planetaria que cualquier otra especie en la historia de la vida en la Tierra excepto, quizás las primeras bacterias fotosintéticas que oxigenaron la atmósfera hace miles de millones de años. Ahora quiero cambiar de enfoque por un momento y hablar sobre las personas mismas, los individuos que vivieron esta historia. Porque creo que es fácil, cuando hablamos de migraciones y poblaciones y miles de años, olvidar que estamos hablando de personas reales. Personas que amaban y odiaban, que reían y lloraban, que tenían esperanzas y miedos, que contaban historias alrededor de fogatas, que cuidaban a sus hijos, que lloraban a sus muertos. Cada generación en esta cadena de 70.000 años estaba formada por individuos con vidas interiores tan ricas y complejas como las nuestras. Una mujer hace 40.000 años, viviendo en lo que hoy es Francia, habría experimentado exactamente las mismas emociones fundamentales que experimentamos nosotros. Habría sentido el amor profundo por sus hijos, la alegría de reunirse con amigos, el dolor de perder a alguien cercano, el miedo cuando estaba en peligro, la satisfacción de una comida después de un día difícil, el placer de escuchar música o ver arte. Su mundo era diferente al nuestro en muchos aspectos superficiales, pero fundamentalmente era humana de la misma manera que somos humanos nosotros. Imagina por un momento ser parte de uno de esos grupos que decidió aventurarse en territorio desconocido. Quizás eres parte de un grupo que vive en la costa de lo que hoy es India hace 60.000 años. Tu comunidad ha vivido en este lugar durante generaciones. Conoces cada árbol, cada fuente de agua, cada lugar donde ciertos animales tienden a congregarse. Conoces qué plantas son comestibles y cuándo están en temporada. Conoces dónde encontrar piedras buenas para hacer herramientas. Este es tu hogar, el único hogar que has conocido. Pero los recursos están disminuyendo. Hay demasiada gente para la cantidad de comida disponible. La tensión en el grupo está aumentando, y entonces algunos de los cazadores jóvenes comienzan a hablar sobre moverse más al este, a lo largo de la costa, hacia tierras donde dicen que hay más caza. Es una decisión aterradora. Estarás dejando atrás todo lo familiar, pero también es emocionante. Hay algo profundamente humano en esa curiosidad, en ese deseo de ver lo que hay más allá del horizonte. Y entonces un día, tú y quizás 20 o 30 otros, familias enteras, recogen sus pocas posesiones, sus herramientas de piedra, sus lanzas, sus contenedores hechos de calabazas o pieles de animales, y comienzan a caminar hacia el este. Los primeros días son los más difíciles, todo es desconocido, no estás seguro de dónde encontrar agua. Los animales se comportan de manera ligeramente diferente de los que conocías. Las plantas son similares pero no exactamente iguales. Cometes errores. Alguien se enferma por comer algo que pensaron que era seguro pero no lo era, pero aprendes. Observas, experimentas, compartes información. Después de algunas semanas comienzas a comprender este nuevo territorio y sigues moviéndote. No rápido, quizás solo unos pocos kilómetros cada pocos días o semanas. A veces encuentras un lugar particularmente bueno y te quedas durante una temporada o incluso durante años. Algunos del grupo deciden quedarse permanentemente, otros continúan. Y con el tiempo, a lo largo de generaciones, tus descendientes han viajado cientos de kilómetros desde donde comenzaste. Ellos no saben que están participando en una migración épica que eventualmente llevará a los humanos a colonizar todo el planeta. Simplemente están viviendo sus vidas, tomando decisiones prácticas sobre dónde encontrar comida y seguridad, igual que tú. Este patrón se repitió miles de veces a lo largo de decenas de miles de años. No fue una marcha coordinada. Fue un proceso orgánico, impulsado por las decisiones de innumerables individuos y grupos, respondiendo a sus circunstancias inmediatas.
Algunos grupos tuvieron éxito y se multiplicaron, otros fracasaron y desaparecieron, algunos permanecieron aislados durante milenios, otros se encontraron con otros grupos, a veces en competencia, a veces en cooperación, a veces entremezclándose. Y lentamente, generación tras generación, los humanos llenaron el planeta. Pero no solo llenaron el planeta, lo transformaron. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta historia, porque lo que sucedió después de que los humanos colonizaron el mundo fue en muchos sentidos aún más transformador que la migración misma.